Durante los últimos días de la semana anterior conocimos de una resolución judicial que declaraba al señor Ángel Jarrín Sánchez como ganador del concurso para la designación del defensor público con una puntuación de 99,69 en un proceso que se dio antes de la presidencia de Hernán Ulloa. Vamos a ver, hemos invitado a Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación, para conversar de este y otros temas que hay en carpeta, como la designación del nuevo superintendente de bancos o la renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral. Hernán, muy buen día, muchas gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto saludarte. ¿Me escuchas? ¿Me está escuchando, Hernán? Disculpe, tuve una falla en el internet. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, Hernán, un gusto saludarte. Mencionaba yo en la introducción, no sé si alcanzaste a escuchar el tema de la resolución judicial a favor del señor Ángel Jarrín Sánchez. ¿En qué estatus estamos? ¿Vamos a tener hoy la designación del defensor del defensor público? ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sin duda alguna, este es un tema sensible y lo que nosotros como Consejo de Participación Ciudadana vamos a evitar en lo absoluto es meternos con la institucionalidad, en este caso de la Defensoría Pública, y por otro lado tomar decisiones que resulten polémicas, arbitrarias o que nos ponga en el ojo del huracán. Lo cual quiere decir, Fernando, que nuestra responsabilidad va por revisar en lo jurídico, todo el escenario para poder tomar una decisión como pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Le explico este tema aquí porque lastimosamente existen muchas voces que nos responsabilizan a nosotros de la situación en la que está pasando la Defensoría Pública. El periodo del último defensor público, que era el doctor Ernesto Pazmiño, culminó hace unos 3 o 4 años atrás. En ese momento es cuando se instala el Consejo de Participación Transitorio, que tiene como objetivo, de acuerdo a ese mandato constitucional, hacer una evaluación de las autoridades, cesarlos anticipadamente en sus funciones si corresponde, y también designar a las nuevas autoridades, en este caso al defensor público. El Consejo de Participación Transitorio, en virtud de las facultades del mandato, decide hacer un encargo mientras ellos les corresponde la responsabilidad de designar al defensor público. Conocemos públicamente que esta designación no se dio. Este encargo quedó de forma permanente, a tal punto que ya pasan 3 o 4 años en un encargo y todavía el Consejo de Participación no logra designar a esta autoridad. Pero nosotros en este momento, de forma responsable, siendo dinámicos, recuperando el tiempo, calculamos que en un periodo de 4 meses y 6 meses tendremos un nuevo defensor. Porque en esta semana se instalará ya la Comisión Ciudadana de Selección, ese proceso. Eso por un lado, para que tenga en contexto general que esto no es un tema provocado por nosotros, porque se escuchan voces por allí de que nosotros somos responsables de este encargo y esto es incorrecto. Por otro lado, el defensor público actual, el que está ejerciendo el sueldo, ha presentado varias medidas cautelares, consultas también a la Procuraduría General del Estado, donde se indica que el Consejo de Participación Consultivo, en virtud del dictamen interpretativo que blinda la disputa del transitorio, no puede designar un encargado, tampoco puede designar a un rogante. Sin embargo, yo tengo un criterio respecto a esta situación y mucho más allá cuando se con la posibilidad de una decisión judicial, que como usted conoce, una decisión sobre todo en el marco constitucional, que puede darnos a nosotros sin que nosotros metamos manos en ningún tipo de decisión, simplemente acatando, podemos tomar una decisión, pero esto tiene que ser debatido al interior. Y esto lo haremos máximo hasta el día miércoles, que nos corresponde tomar una sesión ordinaria. Ahora, Hernán,
en teoría esta resolución es de efecto inmediato y venimos viendo ejemplos similares en el país con muy buen acierto. El presidente de la República, estando aún en desacuerdo con el habeas corpus otorgado a Jorge Glass, lo que hizo fue respetar la resolución judicial. Lo mismo sucedió cuando una resolución judicial termina por validar la presidencia de Hernán Ulloa, justamente en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué ahora, desde tu lógica, esto requeriría de un análisis y no de un cumplimiento inmediato como se ha hecho en las otras ocasiones? Te voy a explicar por dos razones importantes. Primero, porque se me da la orden a mí como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y esto debe ser tomado por una decisión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, el primer acto que voy a hacer en cumplimiento de la resolución judicial es poner en conocimiento del Pleno esta situación. Así voy cumpliendo con la decisión judicial. No es que no voy a cumplir, por supuesto, es una decisión judicial. Por más que me parezca o no me parezca, tengo que dar cumplimiento y el juez me ha solicitado que continúe con los actos administrativos correspondientes para que esta persona se incorpore como defensor público subrogante. Ahora, esto es importante, esta palabra, porque nosotros estamos en la obligación de designar defensor público general, pero el defensor público subrogante, de conformidad con lo que establece el Código Orgánico de la Función Judicial, es designado por el Consejo de la Judicatura, el mejor puntuado de las evaluaciones que se hacen a los defensores públicos a nivel nacional. Y en estas evaluaciones que se hicieron en el año 2016, el señor Jarrín tiene el máximo puntaje. Eso es cierto, pero nosotros no podemos decidir ni incorporarlo como defensor público subrogante porque no es nuestra facultad, sino la facultad del Consejo de la Judicatura. Por eso el trámite interno para cumplir con la disposición judicial debería ser primero poner en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y luego analizar esto para remitirlo al Consejo de la Judicatura de ser el caso. Hernán, y esto entiendo que no fue en tu tiempo, pero ¿por qué termina designándose a una persona que venía tan abajo en el sistema de calificaciones? Si no me equivoco, era el puesto 200 o por ahí. Bueno, esa es una responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que como usted comprenderá, tenía facultades constitucionales. ¿Saben de qué forma se dio esto? Porque es peculiar al menos, ¿no? Es un encargo. Esto es simplemente un encargo. Simplemente fue aquí una persona, esto fue a dedo. Correcto. ¿Cómo evitar que sigan pasando estas cosas, Hernán? Es decir, ahora ustedes tienen el proceso vigente, tienen una resolución judicial como espada de Damocles sobre las cabezas. Hoy termina el plazo para inscribirse en la veeduría ciudadana. Todo esto sigue avanzando independientemente de poner en conocimiento del Pleno la resolución. Mira, Fernando, aquí lo importante es que nosotros hemos cambiado la forma de cómo se llevaban los procesos al interior del Consejo de Participación Ciudadana. Yo te he ofrecido directamente darle transparencia a estos procedimientos. ¿Qué quiere decir eso? Toda la información relacionada con los concursos no puede quedarse represada en el escritorio del presidente del Consejo de Participación Ciudadana o en el escritorio de los consejeros, sino que tiene que difundirse. Y eso es lo que hemos hecho, Fernando. Si usted va a ver a la página del Consejo de Participación Ciudadana, usted podrá observar que en todos los debates y también de los equipos técnicos que revisan cada una de las hojas de vida de competidores y de los postulantes a los diferentes concursos, se transmite en vivo y en la actualidad. Eso es darle transparencia porque además hay una invitación generalizada a los medios de comunicación, a la ciudadanía, a los movimientos políticos, sociales, a toda la ciudadanía en general, para que sean parte del procedimiento, observen y por supuesto hagan críticas, pero unas críticas que tengan un sustento. Ahora, Hernán, sobre tu cercanía con el presidente Lasso y con el gobierno, ¿qué tienes para decir? Es decir, existió, yo recuerdo la última entrevista que hicimos y la cerramos siempre en el buen ánimo que nos ocupa en estas entrevistas, la cerramos preguntándote yo, ¿te interesa ser el presidente del Consejo de Participación Ciudadana? Estaba muy caliente la disputa en ese momento con Sofía Almeida. Y lo que me dijiste es no, en absoluto. Hoy, ya como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, validado pues por esta orden judicial, como decíamos,
te toca sentarte ya sobre el final del periodo, queda un año más. ¿Hay forma de que se cumplan las agendas que se plantearon inicialmente con todo esto que ha ocurrido? Por supuesto. Primero, permíteme indicar algo muy importante. Desde el momento en que yo fui consejero, la primera propuesta que hubo era para que ocupe la vicepresidencia. Y yo dije, yo no necesito ser presidente, ni vicepresidente, ni consejero para hacer algo por el país como lo he venido haciendo como abogado en el libre ejercicio. Lo dije en aquel momento. En los actuales momentos, si soy designado como presidente, ha sido por el voto de confianza de mis compañeros. No ha sido por una imposición mía, ni tampoco por una imposición judicial. Esto también se trata, Fernando, no de la disputa por la presidencia, sino por la disputa del prestigio del Consejo de Participación, porque lastimosamente existía una mala administración que en torno a las resoluciones que se tomaban, muy polémicas, que nos ponían el ojo del huracán, todos nosotros como organismo colegiado quedábamos mal. Y si tú te habrás fijado, por lo menos en estos 2 meses que vengo ejerciendo, el Consejo de Participación ha estado alejado de decisiones polémicas, pero hemos estado enfocados, concentrados estrictamente en nuestras actividades, que es el fomento de la participación ciudadana, la lucha contra la corrupción y, por supuesto, la designación de las máximas autoridades del país, sin distracción alguna. A pesar de que tenemos por ahí una propuesta de enjuiciamiento político, por acá las denuncias, nosotros hemos dejado a un lado esto de aquí para enfocarnos directamente concentrarnos directamente en nuestras funciones. Y Dios mediante, en este corto periodo que me toca ejercer como presidente, poder lograr lo que no se ha hecho 3 años atrás. Es decir, la designación de todas las autoridades que se encuentra pendiente. Contralor, defensor público, defensor del pueblo, superintendente de banco, de compañías, autoridad de datos, procurador general del Estado, para el tercio del CNE, el tercio del Tribunal Contencioso Electoral, etcétera. Justamente sobre la superintendencia de bancos llegó la terna la semana anterior y desató, como suele desatarse en redes sociales, pues mucha discusión respecto del nombre de la persona Matilde Torres, si no me equivoco, la que preside la terna. Y nuevamente, Hernán, tengo que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Con la confianza que hay. Se vuelve a refrescar este discurso, más relacionado a la política, es correcto, pero que siempre termina cayendo sobre el presidente del Consejo de Participación, de ser cercano al gobierno y de ir cabalgando sobre los intereses del gobierno. ¿Cómo se va a manejar el tema de la superintendencia de bancos? Porque esto, sin duda, pues desde el discurso político ya condiciona un poco el accionar. Estimado Fernando, no te preocupes por hacerme ninguna pregunta. Todo será, obviamente, respondido en el marco de la cortesía. Más bien te agradezco que me hagas estas preguntas, porque yo quiero dejar muy en claro de que por más que haya existido alguna participación como ciudadano tiempo atrás, esto a mí no me vuelve esclavo en lo absoluto de ningún poder político y ningún poder económico. Yo te podría decir con absoluta certeza de que en los actuales momentos puedo desenvolverme con absoluta independencia, porque ni siquiera el Ejecutivo, ni nadie de la Asamblea, ni partidos políticos, ni líderes políticos me están buscando para interferir en las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana, y eso les agradezco. Creo que también la figura de una persona independiente del poder político y poder económico, creo que también es, digamos, importante para que no se den los manoseos dentro de los procedimientos. Respecto de los superintendentes, debe tener claro, Fernando, de que la terna para el superintendente viene del Ejecutivo. Entonces, si usted es el Ejecutivo, Fernando, usted no va a poner a 3 personas de diferentes movimientos políticos. Tiene que poner personas cercanas al Ejecutivo. Entonces, indudablemente que designemos al 1, al 2 o al 3, como la terna proviene del Ejecutivo, son personas relacionadas con el Ejecutivo y así la misma ley lo establece. No cometemos ningún tipo de irregularidad porque así lo dice la norma. Lo que tenemos en carpeta, aparte de la superintendencia, lo más inmediato es el tema del defensor público y el tema de la renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo avanza eso? Principalmente la del Tribunal Contencioso Electoral, porque tenemos ya estamos en año preelectoral, pues, ¿no? El CNE, le comento, nosotros, Fernando, en un acto de responsabilidad, hemos hecho una auditoría jurídica a cada uno de los procesos.
porque un reglamento decía esto, el otro decía esto, el otro decía lo de acá, entonces estaba todo descoordinado. Y lo que hemos hecho es unificar las bases de todos los concursos. Eso es importantísimo, unificar las bases de todos los concursos. Luego quitarle las injerencias, porque había normas en las cuales, por ejemplo, una norma pequeñita, el literal F del artículo 10, establecía de que el presidente debe poner el secretario de la Comisión Ciudadana de Selección, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Usted se imagina qué hace un secretario del presidente ahí en la Comisión Ciudadana que debe ser independiente? Iba a hacer lobby político con los comisionados, por esa persona iban a pasar las preguntas que se iban a tomar los postulantes, y esto de aquí iba a provocar que quizás estas preguntas se negocien para que los menos indicados estén ocupando los cargos de máximas autoridades del país. Y esto lo hemos quitado. Además, también hemos hecho algunas reformas. Pero como denunció, ¿no han hablado entonces con Aparicio Caicedo? ¿Perdón? ¿No han hablado entonces con Aparicio Caicedo como denunció el asesor de Sofía Almeida? Nosotros hemos hablado con diferentes autoridades, pero una cosa es hablar. Una cosa es que usted, por ejemplo, como comunicador, usted venga y me diga, mire, doctor Ulloa o Hernán, a mí me parece que tal norma se encuentra un poco desenfocada dentro del marco de la transparencia en sus actividades, y usted es un ciudadano al cual yo le tengo que escuchar. Pero esto no quiere decir que usted esté ingiriendo en el Consejo de Participación Ciudadana en lo absoluto. Además, aquí debo ratificar de que yo estoy con el radar y he dado la disposición a comunicaciones para que la mínima alerta ciudadana sea considerada, para que los concursos sean más transparentes. Por ejemplo, ayer un ciudadano me escribe indicando de que estaba caída la página para ingresar como veedor ciudadano. He tomado la decisión inmediata para resolver el problema y ya está habilitado para el día de hoy. Entonces estamos en contacto con la ciudadanía, pero de aquí a que me siente con alguna autoridad que no es del Consejo de Participación Ciudadana, a planificar para meterle las manos a los concursos o para que una persona salga favorecida, eso le garantizo que no en lo absoluto. Necesito ir terminando por tiempo. Recuerdo que hablábamos el año pasado y en un cálculo que hacíamos en la entrevista decíamos que aproximadamente para marzo de este año debía estar sentado el nuevo Contralor. Estamos en abril. ¿Para dónde vamos? Pues esos eran los problemas de la anterior administración. ¿Eras vicepresidente en ese tiempo? ¿Perdón? Claro, ¿en esa época eras vicepresidente? No. No todavía. No, era un consejero, y recuerda que era consejero de minoría, que reclamaba que no me pasaban a mí la información como consejero, que bloqueaban la información a la ciudadanía, claro, que pagaban, que suspendían las sesiones, y así como van a avanzar los procesos. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Lo que le mencionaba Fernando, hemos auditado todos los procedimientos, así nos demoremos un mes más, pero lo responsable es ir con cronogramas y ya estar a puerta de la designación de autoridades, recuperar ese tiempo perdido. Por ejemplo, en el tema del superintendente de compañías, que es una designación y es uno de los procesos sumarios más rápidos, yo le podría decir que hasta los primeros días del mes de mayo o antes ya tendrá el Ecuador el superintendente de compañías. Porque en este momento, el día jueves, acaba de culminar la fase de impugnación. Y de aquí lo que viene simplemente es la audiencia donde van a ser recibidos, consultados, y luego viene la decisión del pleno y tendremos superintendente de compañías. Bien, Hernán, hasta hoy se puede la ciudadanía inscribir como veedor en el proceso del defensor público. ¿Hay algún requisito que deban cumplir? Bueno, los requisitos se encuentran en la ley. Básicamente ser ciudadano, gozar de los derechos políticos y sobre todo no tener un conflicto de interés dentro del objeto de la veeduría. Eso es importantísimo. Correcto. Entonces, abierta la invitación a la ciudadanía que quiera observar estos procesos, pues a participar del proceso de veeduría ciudadana. Hernán, siempre muy agradecido. Muchísimas gracias por participar de este espacio. A ti, Fernando, un fuerte abrazo. Que tengas buenos días. Un fuerte abrazo a Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene, como decíamos, en carpeta algunos procesos que tienen represados desde hace largos meses.